Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, en el momento en que esta comunidad autónoma dibuja un panorama económico jamás visto. ¿Cómo va a ser el milagro? Bueno, primero hay que reconocer que estamos viviendo una etapa impensable, inimaginable. Un maldito bicho ha puesto patas arriba la salud colectiva, los modos de vida, la economía y en cierta medida el futuro. La sorpresa es tan importante que estamos respondiendo a golpe de improvisación o de ensayo y error. Este es un bicho desconocido, un enemigo invisible con una potencia de tiro extraordinaria y que estamos conociendo día a día. A medida que se le conozca se le combatirá mejor, pero estamos ante una situación que compromete la salud global. Hay cifras dramáticas de fallecimientos, de hospitalizados, gente en la UCI, y estamos hablando del primer mundo. Ahí está Estados Unidos encabezando la lista de infectados y yo creo que pronto de fallecidos por la dimensión demográfica del país. Estamos trastocando los modos de vida, esto de estar en tu casa, de no poder estar con los seres queridos en esos momentos finales. Estamos con los niños en las casas, los colegios cerrados, las fábricas cerradas, los hoteles cerrados y con unas perspectivas económicas complicadas. Por lo tanto, todos tenemos que arrimar el hombro, interpretar bien el momento, atender ahora a la gente, proteger a los sanitarios, ayudar a la familia, a los trabajadores y a las empresas, pero tenemos que echar una pensada al futuro. Hay que reconstruir el futuro económico de Canarias y ahí no sobra nadie. Partidos políticos, organizaciones sindicales, empresariales, medios de comunicación, universidades, intelectuales. Tenemos que hacer una sentada para articular una propuesta de futuro que nos permita recuperar crecimiento, bienestar, empleo, servicios públicos que se han puesto en evidencia que son esenciales. Por lo tanto, un momento complicado, las soluciones no son fáciles ni nadie las tiene en una libretita. En Canarias se estima una pérdida de entre 15 y 20 puntos del PIB, que eso puede suponer entre 7.000 y 10.000 millones de euros. ¿Teme usted que el Estado deje tirada a Canarias? Vamos a ver, ese es el pronóstico que he hecho yo mismo, ¿no? Entre 7 y 10.000 millones, entre 15 y 20.000 millones del PIB del año 20, para que la gente vea la envergadura de este asunto, de confirmarse, que desgraciadamente creo que sí. En los peores años de la crisis perdíamos 3 puntos del PIB. Ahora podemos perder 20 de un golpe. Esto no es una recesión, esto es una caída en picado, esto es una auténtica depresión económica. Cierto es que el futuro no está definido y hay expertos que dicen que habrá efectos rebotes una vez se supere la pandemia. Tengo dudas sobre esto, pero estamos hablando de un golpe duro. Pero no solamente es un golpe duro a Canarias, también lo es al conjunto del Estado español. El sistema económico español también va a tener un notable retroceso. Yo creo que menos que nosotros, porque su estructura productiva es más fácil de recomponer el día después. Por lo tanto, vamos a necesitar respuestas diferenciadas, singulares, porque Canarias es distinta. Nuestro sector servicios representa el 35% del PIB. El sector turístico en España representa el 12%, un tercio. Nosotros tenemos comprometido aquí el 40-41% del empleo con el sector servicios. En España no llega al 15%, de manera que estaríamos hablando de que el impacto del cierre del sector servicio no se acabará el día que finalice el problema sanitario o el pico sanitario, sino continuará. Por lo tanto, necesitaremos respuestas diferenciadas, respuestas propias, y necesitamos que el Gobierno de España lo interprete bien y el Gobierno de la Unión. Yo diría que lo que vamos a vivir los próximos meses y años va a poner a prueba la sensibilidad del Gobierno de España con una realidad singular y distinta como la canaria. Mi esperanza, la pelea va a estar en que comprendan, entiendan y den respuestas diferenciadas. Para que eso sea así, necesitamos unidad en Canarias, fortaleza, que las fuerzas políticas, que las instituciones, que los empresarios y los sindicatos
que las fuerzas vivas de la sociedad canaria hagamos piña en torno a una propuesta en la que el Gobierno de España no pueda decir que no. Una propuesta para que la Comisión Europea también aplique respuestas diferenciadas. Nuestra condición de región ultraperiférica vuelve a ser un aliado para respuestas diferenciadas en el ámbito de la Unión. De manera que espero, deseo y pelearemos porque Madrid y Bruselas comprendan el hecho diferencial y la fuerza que podamos tener va a depender de la unidad que alcancemos, pero pelearemos porque no nos dejen tirado de nuevo, ¿no? Se lo pregunto de otra manera. Usted, que es consejero de Hacienda, ¿ve algún indicio de que España pueda ser sensible con Canarias ante esta situación? Pero ellos vamos a ver, nosotros lo que estamos planteando es lo siguiente, es decir, esta crisis supone que las familias empeoran sus condiciones, por supuesto los trabajadores, las empresas y el sector público. Es decir, lo que está pasando ahora al sector público español y canario es que ingresamos muchísimo menos y vamos a gastar más. De manera que ni el Gobierno de España fabrica el dinero y nosotros tampoco. De manera que el único mecanismo para superar este momento crítico pasa por olvidarse de las reglas fiscales. Olvidarse de las reglas fiscales. No toca hablar de déficit, no toca hablar de amortización de deuda pública, no toca hablar de regla de gasto. Eso fue discutible, nosotros lo discutimos en la etapa anterior. Ahora solo hay un camino para restituir los ingresos que se van a perder, porque las cotizaciones van a caer, porque los impuestos no se van a ingresar, porque hay aplazamiento de deudas tributarias, hay exoneración de seguridad social, pero sin embargo el gasto no va a ser el mismo, va a ser más. Esto solo se puede corregir con endeudamiento público, masivo y mancomunado. Si nosotros vamos a un endeudamiento al margen de Europa, la prima de riesgo se disparará. Los costes y los condicionantes de ese endeudamiento serán insoportables. Por eso, el camino que tiene el Estado español, las comunidades autónomas, las corporaciones locales en esta etapa es captar dinero para tener una buena sanidad, una buena educación, buenos servicios sociales, sin duda ninguna para ayudar a las pequeñas y medianas empresas, para dar liquidez al conjunto del sistema económico, para hacer obra pública, para hacer vivienda. Para todo eso, el camino que necesita transitar el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias es el endeudamiento, porque recursos no va a tener, porque los recursos vienen de los impuestos y de las cotizaciones y esos van a caer estrepitosamente. Nuestros cálculos son que de los impuestos canarios, los de la Agencia Tributaria Canaria, que son los impuestos cedidos, los impuestos propios y los impuestos del bloque de financiación canaria, todos esos impuestos pueden caer en el próximo trimestre un 90%, un 85%. O sea, de cada 100 millones que recaudábamos antes, vamos a recaudar 10 o 15 millones. Sin embargo, nosotros tenemos las mismas 65.000 nóminas que pagar. Los 25.000 sanitarios que ahora están en primera línea defendiendo nuestra salud, nuestra vida, nuestro futuro, hay que tienen su salario y se lo vamos a pagar. De manera que necesitamos endeudamiento. La única salida para acometer las tareas de solidaridad, de niveles de bienestar, de prestaciones sociales, de ayuda a las empresas y de garantía del estado del bienestar es el endeudamiento. Por eso hay que ser intransigente en esta materia. Necesitamos endeudarnos para acometer la tarea de la reconstrucción de la economía y de la convivencia. Hay dos cosas que a corto plazo se pueden hacer de forma inmediatamente y probablemente ya deberían estar hechas. Uno, el endeudamiento, como usted dice, aunque en buena medida depende de que Europa habla un poco el grifo con el techo de gasto, y otro, la utilización del superávit, que en el caso de Canarias creo que está en torno a los 300 millones en las cuentas. ¿Por qué esto no se ha hecho ya? Bueno, primero porque Europa ha sido rácana. Ya vivimos la Europa de la crisis financiera y luego económica, que cogió el camino equivocado y que lo que hizo fue debilitar el estado del bienestar, generar millones de desempleados, cerrar cientos de miles de empresas, empobrecer a las clases medias y todavía no nos hemos recuperado de esa manera de interpretar la crisis anterior. De lo que se trataría ahora es de que Europa interprete correctamente esta nueva crisis que es, digamos, más profunda, seguramente más coyuntural, pero es más profunda y el daño es incalculable. Y se trataría ahora de que corrija los errores del pasado y se ponga a políticas fiscales expansivas,
de endeudamiento, de inyectar recursos a la economía, porque es la única manera de recuperar el pulso al crecimiento, al empleo y al bienestar. Por lo tanto, depende en gran medida de esa Europa rácana, ausente de la realidad social y económica, el que esto se revierta. En sentido estricto, ya se ha decidido en Europa eliminar las reglas fiscales. Hay una cláusula de salvaguarda en el tratado que dice que en estas condiciones no hay que respetar eso. Ahora necesitamos que el Gobierno de España instrumente esta decisión, cosa que no ha hecho. Pero le digo lo del superávit. En el caso de la comunidad autónoma, el superávit ya es poco para resolver este problema. Eso es medio mes del gasto corriente. Pero sigue estando bloqueado. Sigue estando bloqueado, pero tenemos nosotros, si me lo desbloquean dentro de 2 meses, estará muy bien también. Porque eso es medio mes del gasto corriente. Eso son las nóminas de un mes de Canarias. Por cierto, las nóminas del Gobierno de Canarias son 25.000 para los sanitarios, 25.000 para los docentes, y el resto, incluidos servicios sociales, son 12.000 trabajadores, los que se dedican a organizar la agricultura, el turismo, la industria, la energía, los abogados, los interventores. Bueno, pues esos 63.000 trabajadores públicos que sustentan el estado de bienestar en Canarias, que representan el 82% del gasto, cuesta 270 millones mensuales. De manera que el superávit, que antes era útil en etapa normal, ahora es muy importante liberarlo, y lo vamos a liberar, a las buenas o a las malas, pero ya no es suficiente. Eso es una cantidad pequeña para los recursos que necesitamos para garantizar el estado del bienestar, para apoyar a la pequeña y mediana empresa, para apoyar a los agricultores, a los ganaderos, a los autónomos, que les tenemos que ayudar, sin duda ninguna, para intentar, cuando pase esta etapa, digamos, de estado de alarma, de crisis sanitaria, pues recuperar el pulso de la economía, generar demanda a través de la obra pública, construyendo viviendas. Para eso ya no basta con el superávit, que está muy bien liberarlo, hay que liberarlo sí o sí, si no necesitamos endeudamiento masivo. Decía, he leído mucho, 40, 50 días, mucho sobre lo sanitario, porque además yo tengo la condición de médico y conozco qué significa una epidemia, y estamos conociendo bien ahora este virus. Y había algún analista económico, he leído bastantes artículos sobre este asunto, trabajo, decían que el endeudamiento tiene que ser similar al retroceso. Es decir, que si yo pierdo 10 puntos del PIB, como Estado, como España, tendría que aportar 10% de PIB en recursos adicionales para intentar mantener el pulso de la economía, la justicia social, el bienestar, los servicios públicos, el empleo. Entre 7 y 10.000 millones. Bueno, pero ten en cuenta que cuando hablamos de Canarias tenemos que hablar que pertenecemos al Estado español. Lo más correcto sería decir, si la economía española pierde 10 puntos de PIB, aunque nosotros en nuestro peso relativo perdamos más, que esos 10 puntos sean los que se inyecten en la economía española. Es decir, eso significa 100.000 millones de dinero contante y sonante para pagar pensiones, para pagar ERTES, para pagar prestaciones por desempleo, para garantizar la financiación de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, para seguir haciendo viviendas, carreteras, para tirar en definitiva de lo que la economía privada se hunde en una crisis como esta característica y queda al sector público. A mí no me gusta el símil de la guerra, pero explica bien lo que nos pasa, ¿no? Es decir, cuando hay guerra solo queda lo público, solo queda el Estado. Bueno, pues en esta etapa dura de los próximos meses y a lo mejor años, necesitamos un Estado robusto, fuerte, con recursos para atender lo que en condiciones normales lo produce la sociedad de manera natural. Ahora es el Estado, ahora vemos a ultraliberales hablando de renta de emergencia. Hemos visto estos días muchos liberales que negaban hace 3 meses como pecado mortal lo de la renta de emergencia y ahora la pregonan, porque saben que para recuperar la economía necesitamos consumo. Sin consumo no hay actividad económica. Necesitamos inyectar a los sectores populares, a los trabajadores que se quedan sin empleo, garantizarles una renta. Los ERTE son un mecanismo de garantizar la renta sin perder el vínculo. A eso ya nosotros tenemos 190.000 trabajadores en ERTE hasta el 3 de abril y seguirá aumentando. Y luego tenemos más desempleados, porque si no logramos que los ERTE se prolonguen en el tiempo, lo que ocurrirá es que pasarán a ERES.
De manera que la situación es complicada y el camino es el endeudamiento, y nosotros tendríamos margen como comunidad. Decía la semana pasada Casimiro Curbelo, uno de los socios del Pacto de las Flores, a pesar de que él directamente no esté dentro del gobierno, que una posibilidad a corto plazo es que Canarias tampoco pueda asumir el elevado coste de las nóminas de los funcionarios que decía usted y que ni siquiera se puede dejar de plantear la posibilidad de que haya ERTES entre el sector público. ¿Usted contempla esta posibilidad? No, rotundamente no. Es decir, yo viví la otra crisis, que fue el año 8, 9, 10, hasta casi ahora, ¿no? Porque todavía seguimos pagando los errores de entonces. Y fue un error garrafal, terrible, ahora lo estamos pagando. Los recortes de la sanidad pública en España se han puesto en evidencia en esta crisis. Tenemos un sistema sanitario de los mejores del mundo, con profesionales de altísima cualificación y muy prestigiados a nivel internacional, pero a la sanidad pública se le quitaron 10, 12 mil millones. Y ahora hemos puesto en evidencia la importancia que tiene disponer de un sistema de salud bien dimensionado, con fuerza, con músculo, para atender a la gente en situaciones como esta. De manera que no podemos volver a repetir los errores de recortar los servicios públicos. Lo que prestamos en Canarias son servicios públicos. El 82% del gasto es sanidad, educación y servicios sociales. Yo me niego. Pero no deja de ser una realidad lo que dice el señor Curbelo, que esto en el fondo es una cuestión de dinero. Bueno, pues habrá que quitar otras cosas, pero desde luego los servicios públicos no se pueden tocar. En los próximos meses, por eso decimos, el Gobierno de España, el Gobierno de la Unión, tiene que dar una respuesta a este tema. Yo me voy a negar rotundamente y voy a hacer lo que tenga que hacer para garantizar los servicios públicos básicos, porque solo faltaba que deterioráramos más el sistema sanitario público. Solo faltaba que el sistema educativo, que es esencial para el progreso de cualquier sociedad, se debilitara más. Ya se debilitaron ambos servicios y los servicios sociales en esa última etapa de la crisis, porque el camino que se transitó fue incorrecto, fue el de los recortes, el de la austeridad, que ha hecho un daño irreparable a los servicios públicos, al estado del bienestar, a los sectores populares. Ahora tenemos que exigir al Gobierno de España y al Gobierno de la Unión una política distinta, la que están haciendo los norteamericanos, la que anunciaba ayer el propio Conte en Italia, yo creo que con poco margen para endeudamiento justo. Hablaba ayer de un plan de 400.000 millones de movilización de recursos para garantizar la liquidez de las empresas. El camino es el camino del endeudamiento, y para que el endeudamiento sea justo, barato, manejable, rápido, tiene que ser mancomunado. Si no, si el endeudamiento no es mancomunado, la prima de riesgo se multiplica por 10 en 48 horas. Usted forma parte del Gobierno de Canarias como máximo representante de una formación nacionalista. ¿Qué haría Román Rodríguez si la respuesta del Estado no es la que usted está demandando en este momento? Rebelarme, lo que hemos hecho siempre. Nosotros tenemos que exigir al Gobierno de España. Yo no estoy contento con la dirección de la crisis sanitaria. Por ejemplo, fue un error grave centralizar las compras y luego fracasar y dejarnos tirados a las comunidades autónomas. Yo creo que el dispositivo de dirección del sistema sanitario español se desmanteló con las transferencias. Yo he sido partícipe de ese proceso durante los últimos 30 años. Yo conocí el Instituto Nacional de la Salud cuando era el organismo estatal que prestaba los servicios sanitarios a las comunidades. Yo gestioné la transferencia del INSALO a Canarias en el año 93. Se desmanteló el sistema, la cúpula dirigente de la sanidad en España, porque es que se transfirió todo a las comunidades autónomas. Y ahora se ha notado, es decir, la estructura, la sabiduría, los expertos, la experiencia, los medios, los tienen las comunidades autónomas, y había una pequeña estructura en el Ministerio de Sanidad. Una pequeña estructura, porque sus competencias eran prácticamente ninguna. La legislación básica y poco más, pero toda la gestión asistencial, de salud pública, de infraestructura, de formación profesional, todo eso está desconcentrado. Y de buenas a primeras viene el problema sanitario más grave que hayamos vivido y recae toda la responsabilidad en una cúpula debilitada, sin historia, sin medios. Y no participa los que tienen la competencia operativa, los que gestionan la sanidad. Hemos estado ausentes del proceso de dirección y se ha notado, se ha notado. Yo cuando escucho al ministro Illa hablar me pone nervioso, porque el ministro Illa pasaba por allí y le tocó la peor crisis sanitaria de la historia. Para estar al frente de una crisis sanitaria de esta envergadura,
Hay que tener estructura, experiencia, templanza y más cosas. El ejemplo de los contenidos de la contratación de material, un buen ejemplo. Todos pensamos hace un mes y medio que no era mala cosa, que la centralización a nivel de un estado de 48 millones de habitantes, pues tenía el sentido de buscar en el mundo los materiales que necesitábamos. El fracaso ha sido estrepitoso, nos impidieron actuar y 15 días después, 20 días después, digan, búsquese en la vida. Y lo hemos hecho. El 80% del material de protección, de test, etcétera, que tiene Canarias, lo hemos conseguido nosotros, después de que el gobierno español reconoció el fracaso. Y nos hemos movido, 4 aviones, y tenemos varias rutas pactadas. Por cierto, ahí hay que agradecer a empresarios, a otras instituciones, a particulares. Se ha volcado todo el mundo intentando buscar soluciones y estamos encauzando lo que primero fue un problema. No disponíamos de los recursos de protección necesarios. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el Estado central dijo que lo hacían ellos y no lo hicieron. Y luego están los mensajes. Ahora, sobre el desconfinamiento, he escuchado al ministro y no lo entiendo ni yo, que soy conocedor de la sanidad, de las epidemias, que conozco el sector público. Es decir, hay que tener una comunicación clara, contundente, inequívoca. En fin, yo no estoy contento con la visión centralista que hemos vivido estos días, aunque comprendo y hemos apoyado el estado de alarma porque había que hacerlo. Pero después de que pase este tiempo habrá que hablar de los procesos, de los contenidos, de las decisiones y habrá que... Bueno, el propio presidente aceptó una comisión de estudios en el Congreso de los Diputados hace 10 o 12 días, justamente reconociendo que de esto tenemos que aprender y mucho, ¿no? En Canarias, para que la situación sanitaria se estabilizara, se ha tenido que cesar a la consejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval. ¿Qué opinión le merece esa decisión del presidente? ¿Usted la apoya? ¿Usted es de los que le decía al presidente Torres que había que tomar esa decisión con antelación? A ver, usted me conoce y creo que una parte de la opinión pública también. Yo digo lo que pienso y suelo documentar lo que digo. Y lo hago en cada ámbito con claridad absoluta. Yo no soy de los que está templando gaitas, y menos cuando las cosas son importantes. Y yo en el gobierno he dado mis opiniones sobre la situación de la sanidad, antes y ahora, como lo doy sobre todos los asuntos que competen al gobierno. Por lo tanto, las discusiones sobre el análisis de situación quedan en el marco del gobierno porque las deliberaciones son confidenciales. ¿Fue una buena decisión del presidente Torres? Sin duda. Presidente, además, fue una decisión que ha sido comprendida por la sociedad canaria, por el sector sanitario, que tiene el apoyo unánime del gobierno y que yo sepa de todas las fuerzas políticas, porque nos reunimos todas las semanas con ellos. Creo que el presidente tomó una decisión que es de su estricta competencia, lo hizo, como ha explicado él, porque cree que esto era lo mejor para el interés general. Me consta que le costó tomar la decisión, pero tiene el apoyo sin duda ninguna de Nueva Canaria y del vicepresidente del gobierno y consejero de Hacienda, ¿no? ¿Qué ha cambiado desde entonces, en estos apenas 15 días que llevamos? Bueno, yo creo que estamos, la percepción general es que ha habido un cambio de tercio, de que tenemos un equipo de personas que forman parte del Comité de Gestión de la Emergencia. Yo, por ejemplo, dispongo ahora de toda la información. ¿Antes no? Antes no. Yo tengo toda la información, porque la pido y me la dan. Y en el Comité de Emergencia hemos hecho un equipo interesante. Hemos incorporado ahí a 2 personas experimentadas, como es José Julián Isturi y Conrado Domínguez. Y yo también propuse y se aceptó, y yo creo que está siendo de una gran ayuda, un comité científico, un comité de expertos que nos ayudan a interpretar la situación de la epidemia, su orientación, su evolución, los problemas que en términos sanitarios y sociales tiene. Y yo creo que el presidente a la cabeza, con el consejero de Sanidad, sin duda con el consejero de Transporte, y yo mismo a nivel de gobierno, participan ahí el ahora director del Servicio Nacional de Salud, Antonio Olivera, José Julián Isturi, Conrado Domínguez y Luis Serra, que hace de portavoz del Comité de Expertos. Y yo creo que hemos generado un espacio de trabajo, de dirección, de orientación y de debate que nos está ayudando a interpretar mejor el momento y tomar decisiones que yo creo
que van en la línea correcta, aún a sabiendas de que la prudencia tiene que estar presente ante un enemigo invisible y desconocido como es este coronavirus, pero también a sabiendas de que todo el conocimiento y la disposición y los medios de la comunidad se ponen al servicio de parar ahora la epidemia, de proteger a nuestros sanitarios y a partir de ahí de ayudar a los más vulnerables, a los sectores económicos y de trabajadores, a fortalecer el estado del bienestar y en su momento a trabajar por la reconstrucción de la economía y de la convivencia. ¿Podrá Canarias afrontar todo lo que viene a continuación de la crisis sanitaria, es decir, la crisis social, la crisis económica, con el actual equipo que comanda el presidente Torres y el vicepresidente Román Rodríguez? Bueno, primero vamos a tener que ponernos de acuerdo en el análisis de situación, en las propuestas de futuro, pero yo creo que estamos ante un gobierno fuerte, cohesionado, experimentado. Yo visualizo otros gobiernos de otros lugares de España, sigo el nivel y los resultados del gobierno del conjunto del Estado español y creo que estamos en condiciones de afrontar las tareas con todas las dificultades que nos vamos a encontrar, porque, insisto, el daño a la economía, a la convivencia, al bienestar que esta pandemia está generando era impensable y yo creo que es de difícil cálculo. Cuando dispongamos de todos los datos, yo creo que estamos en condiciones de saber el camino a transitar. Vamos a precisar aliados. Primero, precisamos unidad interna, sin duda ninguna. Vamos a precisar un gobierno de España comprensivo, y aquí estará la prueba del algodón. Veremos si el gobierno de España interpreta, respeta, atiende las singularidades de Canarias, y vamos también a poner a prueba el papel de la Unión Europea en este momento tan difícil. Pero creo que estamos en condiciones de abordar esas tareas, a pesar de sus dificultades, a pesar de ser muy novedosa la situación, y yo creo que este es un gobierno lo suficiente fuerte, experimentado y cohesionado para abordar esas tareas. Este lunes el grupo Sí Podemos Canarias, uno de los integrantes del Pacto de las Flores que conforman el Gobierno de Canarias, envió a los medios de comunicación una nota de prensa titulada de la siguiente manera: Sí Podemos Canarias pide al presidente Torres que Hacienda agilice el traspaso de los 12 millones para luchar contra la pobreza. ¿Cómo interpreta usted esta comunicación? ¿Y no hay mecanismos internos entre los socios del pacto para hacer este tipo de comunicación? Primero, no lo entiendo ni lo sabía. No lo entiendo y no lo sabía. El tema de la pobreza a Nueva Canaria nos vincula mucho, ¿no? Porque esos recursos los consiguió Nueva Canaria estando el Partido Popular en el gobierno de España. Sí, conseguimos 12 millones el año 17, 30 millones el año 18. Y esos 12 vienen de los 30 del año 18. Y lo más importante de todo es que conseguimos convencer a la mayoría del Parlamento español de que la pobreza es una tarea ineludible siempre y que necesitamos compromisos presupuestarios estatales para luchar contra la pobreza en Canarias. Y esos 12 millones vienen de ahí, de manera que nadie más que nosotros para reivindicar el origen y el compromiso de lucha contra la pobreza. Otros votaron en contra. Nosotros conseguimos 12 millones y 30, y de esos 30 están estos 12. De manera que no me consta ningún problema en ese sentido, y en cualquier caso parece razonable, si alguien tiene un problema, utilice los cauces internos. De manera que no conocía el tema, pediré explicaciones, pero me consta que se está negociando con la FECAN, me consta que hoy en los medios de comunicación hay una discrepancia interna en la FECAN de cómo se distribuyen los 12 millones, yo he estado en reuniones con las grandes ciudades y con la FECAN y hay una discusión interna de cómo se van a distribuir. Para distribuirlo tiene que tener el criterio de distribución, por lo tanto ningún problema en destinar esos recursos a este menester cuando los ayuntamientos se pongan de acuerdo y por lo tanto ni entiendo, ni comprendo, ni comparto ese comunicado, ¿no? Dos últimas preguntas para terminar, señor Rodríguez. ¿Qué le pide Román Rodríguez a los partidos de la oposición en Canarias en una situación tan complicada como la actual? Yo estoy contento con las reuniones, hemos tenido 3 o 4 reuniones. Hemos hecho una cosa que tiene su complejidad porque son muchísimas horas, pero cada semana nos vemos con los sindicatos, con empresarios, con los grupos parlamentarios, con los ayuntamientos y con los cabildos. Y como en el ámbito municipal hay, digamos, 2 estructuras, la FECAN y ese espacio que han creado las 4 grandes ciudades con las grandes ciudades. Yo creo que ha sido muy útil que el presidente convoque cada semana a estas estructuras porque nos permite compartir información, análisis y coincidir en propuestas. De manera que mi nivel
de satisfacción con el papel de la oposición hasta ahora es alto. Alguna crítica se va a deslizar. A mí eso no me preocupa demasiado. Es lógico que desde la oposición se critiquen algunas cosas, o se pidan explicaciones o no se entiendan algunas decisiones. Pero al menos hasta ahora mi impresión es positiva. Y es que la oposición está a la altura de las circunstancias, saben de la situación extremadamente grave que estamos viviendo, saben de la singularidad, de la complejidad de los problemas de Canarias, y por ahora yo estoy razonablemente satisfecho de su comportamiento. Yo diría que de todo, pero si hay que expresar algún nivel de comportamiento muy constructivo, es de Coalición Canaria, que es por otra parte un partido con el que yo mantengo algunas discrepancias, como se sabe, pero hay que decir que el secretario general de Coalición Canaria, con el que no solamente me veo en las videoconferencias, sino que whatsappeamos, intercambiamos opiniones por teléfono. Por lo tanto, me parece que el conjunto de la sociedad, primero los ciudadanos, sin duda ninguna, comportamiento ejemplar, mayoritariamente satisfactorio, el trabajo de los sanitarios, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de la gente que provee de alimentos o medicamentos, está siendo extraordinario. Yo creo que sindicatos y empresarios están a la altura de las circunstancias, corporaciones locales e insulares, y creo honestamente que la oposición política y los partidos que apoyan al gobierno están a la altura de las circunstancias en esta situación tan complicada. Empezaremos a comparecer la próxima semana en el Parlamento para explicar las cosas, pero yo creo que están jugando un papel responsable y cuando cambie de opinión pues lo diré. Y por último, este desfase que hay entre lo que piensa Madrid y lo que piensa Canarias de lo que es necesaria para una comunidad con estas peculiaridades, ¿refuerza más que nunca la teoría de que hace falta un nacionalismo fuerte? Bueno, sin duda. Vamos, yo creo que se ha puesto en evidencia en esta crisis es que la diversidad territorial hay que tenerla en cuenta, incluso para el cierre de las actividades. Yo he estado presente en los debates de las conferencias de presidentes y que no es lo mismo Cantabria que Cataluña, no es lo mismo Galicia que Canarias. No es lo mismo Ceuta o Melilla que Baleares. Entonces, el hecho territorial es absolutamente determinante. Y luego hay una cuestión que hay que tener muy presente, es que este es un Estado desconcentrado, compuesto, donde las comunidades autónomas tenemos un alto nivel de autonomía política y además reclamamos más, y por lo tanto ahora se han visto los ramalazos centralistas del gobierno. Hay que tener cuidado con esta visión centralista que algunos otros aprovechan. Este es un Estado desconcentrado, aceptamos el estado de alarma por la situación sanitaria generada, pero la diversidad territorial, la sensibilidad territorial, las diferencias y singularidades están ahí. Y, por ejemplo, de la misma manera que en materia sanitaria tenemos un perfil, digamos, más moderado, más esperanzador que la media española, en el ámbito económico vamos a tener un peor perfil de la crisis y, por lo tanto, el trato tiene que ser distinto. Yo creo que la conformación territorial diferenciada es un hecho, en Canarias es ineludible, imprescindible, y la existencia de partidos nacionalistas son determinantes, primero porque forma parte de nuestra cultura, hay una parte de la población que lo vive, lo siente y vota de esta manera, y luego para que los poderes del Estado y de la Unión no nos olviden y tengan en cuenta sobre nuestros hechos diferenciales. No tengo duda que el nacionalismo siempre fue importante, en épocas complicadas, más relevante, porque nadie más que los que articulamos propuestas políticas desde el territorio vamos a defender esto sin tutelas, ¿no? Señor Rodríguez, muchas gracias por esta entrevista y mucha suerte porque es evidente que vienen tiempos complicados. Complicados para todos, y yo pido solidaridad, unidad, comprensión y agradecimiento infinito a la gente por soportar este confinamiento, a los trabajadores sanitarios, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a la gente que despacha los alimentos cada día, los medicamentos, a ustedes que están haciendo un papel muy importante, están soportando incluso ruedas de prensa sin preguntas o con preguntas prediseñadas, que es una cosa complicada, de manera que agradecer la madurez de la sociedad canaria en todos sus órdenes ante un momento crítico, y estoy seguro, estoy esperanzado que saldremos de esta con unidad, con imaginación, con inteligencia, con talento, con generosidad, pero sobre todo con unidad de acción. Muchas gracias, señor Rodríguez. Un placer.